Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 tiene tres grandes secciones este capítulo, así que vamos a ir leyendo cada una de las secciones, vamos a hacer una pequeña parada cuando terminemos cada una de las secciones, comentaremos un poco y al final vamos a orar sobre esta palabra. Primera de Corintios capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. En esta primera partecita con la que empezamos, primero que todo comentar que estamos en el penúltimo capítulo de Primera de Corintios. El apóstol Pablo está empezando a concluir su carta a la iglesia de Corinto y nos encontramos con que les está hablando de un tema completamente relevante. Nos hemos encontrado muchos temas muy importantes, muy relevantes. Hemos estado hablando últimamente de los dones ministeriales, hemos estado hablando de los dones espirituales, hemos estado hablando de la importancia del amor, pero me encanta porque también hablamos de temas como el orden en los cultos, la vida cotidiana, consejos muy prácticos para la vida de la iglesia, pero el apóstol Pablo quiere empezar a concluir esta carta de Corintios por todo lo alto, introduciéndonos el centro del cristianismo. Todo de lo que hemos hablado hasta ahora, si Cristo no ha resucitado, es vano, como acabamos de leerlo, como nos lo acaba de decir el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir que es vano? ¿Qué es en lo que nosotros creemos? En el perdón de los pecados mediante la muerte, pero no solamente el perdón de los pecados, sino el hecho de que nosotros hemos recibido una nueva vida espiritual mediante la resurrección. Si en el pecado hemos muerto, si en la muerte de Cristo, han muerto nuestros pecados, en la resurrección de Cristo hemos venido a la vida, lo vamos a seguir leyendo más adelante a continuación. Entonces, en torno a este tema es en el que va a girar todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, en torno a la muerte y a la resurrección de Cristo y a cómo el centro del cristianismo es creer en la resurrección. Vamos a continuar ahora con el versículo 12 y vamos a seguir viendo cómo el apóstol Pablo nos sigue orientando a que tengamos un conocimiento profundo sobre la resurrección y que pongamos el centro de nuestra creencia, el centro de nuestra fe en lo que significa la resurrección de Cristo. Seguimos entonces en el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En ese caso, tampoco estamos perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir,
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios, el Padre, luego de destruir todo el dominio y autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido a todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y aun cuando le sea sometido entonces, el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué no exponemos el peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo dijo. En esta segunda parte que acabamos de leer de Primera de Corintios nos encontramos con que el apóstol Pablo está haciendo frente a una desviación de la sana doctrina que estaba empezando a tener lugar en la iglesia de los Corintios. Y nos encontramos con que esta desviación de la sana doctrina estaba haciéndolos creer a ellos que no existía la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo pues acaba de hacer todo un argumento bastante sólido para ayudarnos a entender y a ver que si en el cristianismo no creemos en la vida después de la muerte, es decir, en la resurrección, como lo está expresando el apóstol Pablo, nuestra fe no tiene ningún sentido, ¿cierto? Y nos dice que si nosotros no creyésemos en la resurrección, tampoco podríamos creer en Cristo, porque si no hay resurrección para todos, entonces tampoco existió la resurrección para Cristo, y que Cristo mismo es una señal, nos habla de las primicias, ¿cierto? Es el primero que nos demuestra la existencia y la importancia de la resurrección por parte de los muertos, y como Cristo pues es el que nos levanta. También en esta línea argumental el apóstol Pablo nos habla sobre la autoridad que ha recibido Cristo, en la cual Dios ha puesto todo a su dominio, ¿cierto? Y nos dice que todos los enemigos serán derrotados, que la muerte será el último enemigo en ser derrotado, que todo está sometido a la autoridad de Cristo, menos Dios mismo, ¿cierto? Porque es Dios mismo quien le ha dado la autoridad a Cristo para que Él someta todo a la autoridad de Dios. Entonces, la muerte como tal, ¿cierto? Existe, la resurrección como tal existe, pero Cristo ha recibido autoridad para someter a la muerte, y la muerte será derrotada. Me encanta la manera tan práctica como lo expresa el apóstol Pablo en el versículo 32, cuando dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nosotros tenemos la esperanza en la resurrección que viene de Cristo. Es decir, que nosotros también, tras la muerte, tendremos vida y seremos resucitados, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante en qué consiste esa resurrección, porque el apóstol Pablo también nos va a hacer a continuación una descripción sobre esa resurrección que él nos da, pero nos está haciendo un llamado de atención para que tengamos perspectiva eterna en nuestra vida en la tierra. Si nosotros no tenemos una perspectiva eterna de la vida en la tierra, vamos a vivir como dice el versículo 32, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿cierto? En los afanes de la vida, en la cotidianidad, vamos a, al final, sentirnos agobiados, y lo único que vamos a querer es simplemente disfrutar de los placeres ilusorios de la vida en la tierra. Pero como tenemos una esperanza más grande, ¿cierto?, en la eternidad, y Cristo ha prometido resurrección, pues tenemos esa esperanza, que es la esperanza del cristiano, ¿cierto?, que es la resurrección. ¿En qué consiste la resurrección y cómo será esa resurrección? Vamos a leer ahora en el versículo 32. El cuerpo resucitado. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería!
Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también hay animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Cómo es aquel hombre terrenal? Así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y termina el apóstol Pablo este capítulo 15, esta parte que ya está empezando a llegar a la conclusión de Primera de Corintios, que leeremos después cuando leamos el versículo 16, pues ya llegaremos a la conclusión al final, pero antes de llegar a ese final, el apóstol Pablo quiere hacer esta corrección, ¿no?, que estábamos viendo de esta desviación de la sana doctrina, donde creemos que existe la resurrección de Cristo primero que todo, y nos expresa el apóstol Pablo como si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, nuestra fe no tiene ningún sentido, porque lo que nosotros creemos es que Cristo murió, pero también resucitó, y en la resurrección vino a darnos vida, y como nosotros también seremos resucitados. Y en esta última sección que acabamos de leer nos habla de la importancia de entender también que nuestro cuerpo será levantado y que también habrá una resurrección, ¿cierto?, donde habrá un cuerpo diferente, donde lo que es ahora físico tiene un origen físico, pero lo espiritual, bueno, más que físico, natural, perdón. Y vemos también cómo nos habla de que el cuerpo espiritual procede de lo espiritual, de lo celestial. Así que oremos para que Dios nos ayude a vivir con esta perspectiva eterna que el apóstol Pablo está animando a la iglesia de Corinto que tenga en su vida cotidiana. Me encanta cómo anima al final diciéndonos, porque podríamos decir, con todo esto que acabamos de leer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué enseñanza nos puede quedar de todo esto que acabamos de leer sobre la resurrección de los muertos, sobre que Cristo ha resucitado, sobre que tendremos unos cuerpos resucitados? Pues básicamente yo creo que podemos llegar a dos conclusiones que tal vez el apóstol Pablo quería que recibiera la iglesia de Corinto. Uno, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, es decir, que tenemos que afianzar nuestro conocimiento y nuestra creencia, ¿cierto?, en la resurrección de Cristo y lo que eso significa para nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que nos debe llevar a hacer, es decir, el creer que Cristo ha resucitado, es lo que nos dice donde concluía el capítulo 15.
las palabras de motivación que Él nos da, que nos dice: por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no será en vano. Mantengámonos firmes e inconmovibles en la obra del Señor. Trabajemos para la obra de Cristo. Trabajemos incansablemente para Él, firmes e inconmovibles, como dice el apóstol Pablo, porque el trabajo que hacemos para la iglesia, el trabajo que hacemos para la obra del Señor, el trabajo que hacemos para que otras personas puedan conocerlo, para que otras personas puedan llegar a Él, dará sus frutos, tendrá sus frutos. No es en vano. Oremos por esto. Padre amado Señor, gracias por tu palabra, gracias Dios por lo que hemos acabado de leer, gracias Señor porque tú, Dios, nos muestra, Señor, la importancia de entender y comprender la resurrección de Cristo, Señor, en nuestra vida cotidiana. Gracias porque resucitaste, Cristo, porque no te quedaste ahí. Y hay cientos de personas que pueden atestiguar de ello físicamente, Señor, en la época en la que tú viviste, que te vieron resucitado. Pedro, Pablo, unos 500, como nos dice aquí, Señor. Algunos en el tiempo que tú habías muerto, otros tiempo después, como es el caso del apóstol Pablo. Hay testigos oculares, hay testigos visuales, Señor. Es una realidad, como nos lo demuestra el apóstol Pablo, que tú resucitaste y te levantaste, Señor. Y si tú te levantaste, nosotros también seremos levantados, Señor. Porque si en Adán el pecado entró a toda la humanidad y todos morimos a través del pecado, en la vida de Cristo, en el nacimiento de Cristo, todos hemos sido levantados, porque Cristo no solamente vino a vivir y darnos enseñanzas y darnos una guía, sino que Cristo también vino a morir, pero también a resucitar, Señor. Y tu resurrección trae vida a nosotros. Y en tu resurrección todos hemos vivido, Señor, pero no solamente aquí en la tierra, a una nueva vida, Señor, donde podemos conocerte, Señor, sino que también tenemos la esperanza, Señor, de la resurrección, Señor, donde seremos, Padre amado, renovados en la renovación de todas las cosas, como nos lo enseña tu palabra. Ayúdanos a vivir con esta perspectiva, a no cansarnos, Señor, a no bajar la guardia, Señor. Ayúdanos a vivir con perspectiva eterna, Señor. A ver, Padre amado, las cosas, Dios, desde el punto de vista que tú las ves, Señor. Ayúdanos a no tener una visión de tan corto plazo, Señor. Queremos ver las cosas, Dios, con la mirada que tú ves las situaciones, Señor. Ver a la gente como tú ves a las personas, Señor. No queremos ver a la gente con juicios humanos, Señor. Queremos verlas con ojos de amor como tú las ves y verlas con perspectiva eterna, Señor. Ayúdanos, porque a veces nos agotamos, nos cansamos. Renueva tú las fuerzas de nosotros en los momentos que nos agotamos y nos cansamos para continuar con tu obra, Señor. Seguimos aquí, Dios, como dice esta palabra, nos mantenemos firmes e inconmovibles, Señor, trabajando, Padre amado, porque sabemos que la obra que realizamos no es en vano, Señor. Gracias, Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.